Cordial saludo. Mi nombre es Ana Cristina Mora Portilla. Pertenezco al grupo 25 del curso Base de Datos Básicos. En esta actividad voy a hacer el reconocimiento inicial. Esta es mi presentación personal sobre mis datos. Aquí voy a hacer una historia y evolución de la base de datos. En 1884, tarjetas perforadas. Este año se dio origen a la máquina automática de perforación de la tarjeta, invención por Ehrman. Una tarjeta perforada en una pieza que contiene información digital, representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posición predeterminada. El primer ordenador digital de uso comercial. Este dispositivo procesa cintas magnéticas y tenía un convertido de tarjetas perforadas a cintas magnéticas. En 1950, cintas magnéticas. La creación de cintas magnéticas y sus principios se la atribuyen al inglés Oberlin Smith. Estas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graban en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variada, como video, audio y datos. En los años 60 surgieron varios avances. El uso de computadores era más accesible al público. Se popularizó el uso de los datos discos, CDs. Dio inicio a las primeras generaciones de la base de datos de red y la base de datos jerárquicas. Segundo, alianzas de LBM y American Airlines para desarrollar el Saberes, un sistema operativo que manejaba transiciones e información sobre los pasajeros de las compañías. En 1960, década de los 60, se llevó a cabo el desarrollo de la LDS, desarrollada por Charles, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de las bases de datos, gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistema de información. En 1970, un modelo relacional, Edgar publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. En su modelo, el esquema de base de datos o la organización lógica se desconecta de almacenamiento de información física y esto se convirtió en el principio de norma para los sistemas de base de datos. En el periodo de 1979 a 1977, principios de prototipos de relaciones de sistema de base de datos. Se crearon los dos, son Ingress, VS y el sistema. Ingress utiliza un lenguaje de consulta, QL, y condujo a la creación de sistemas como Ingress Corporation, MS SQL Server, Vibase, Base, One, etc. En el sistema R utiliza el lenguaje de consulta SQL
y que ha contribuido al desarrollo de SQL, DS, DSB, el base Oracle y SQL Staff. En 1976, entidad relación, Peter Chen propone un modelo de base de datos nueva llamada entidad relación, OR. El modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos, en lugar de estructura de la tabla lógica. En 1980, lenguaje SQL, lenguaje de consulta estructurado, se convirtió en el lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionadas con su sistema de tablas pudieron competir con las bases jerarquías y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era muy sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En 1999, Microsoft Access y Excel, los programas Access y Excel, la compañía de Microsoft Office, demarca el contenido de la base de datos orientados a objetos. En 1993, WorldWire, la compañía Sear, propuso el software de WorldWire en el dominio público. A través de este software se facilita la consulta de bases de datos. En el 2008, en la actualidad, existe la versatilidad de combinación de Star SQL con la accesibilidad que propone el Internet y se desarrolla MySQL. En el 2010, Sistema XML, la base de datos extendible Markup lenguaje, forman un subconjunto de bases de datos utilizando en el lenguaje que estamos diciendo, que es un abierto legible para humanos y máquinas ampliamente usado. En el 2008, MySQL, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos y el IBM, Microsoft Oracle, por su parte, en el campo del Internet, la compañía que genera la gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permite crear y manejar la base de datos con gran facilidad. Conceptos relacionados. Primero, base de datos, programa capaz de almacenar gran cantidad de datos. Tarjetas perforadas, simplemente tarjetas, es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según el código binario. Primer ordenador digital, máquina construida por componentes electrónicos y electromagnéticos. Cinta magnética es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pista sobre una banda plástica con un material magnetizado. Computadoras es una máquina digital programable que se ejecuta una serie de comandos para procesar los datos de entrada, obteniendo y convierte información que posteriormente se envía a las unidades de salida. Sexto, sistema operativo, conjunto de órdenes y programas que controlados procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de datos de otros programas. 7. Lenguaje SQL es un lenguaje de dominio especializado
utilizado en programas diseñados para administrar y recuperar información de sistemas de gestión y bases de datos. Esos son unos conceptos seleccionados donde yo obtuve de la anterior información. Y acá también hay otros donde ustedes pueden leer. Tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? IBM, Google, Microsoft, Oracle. Ejemplos de utilidad BDEM. Aquí podemos visualizar que es este. Conclusión. La importancia del almacenamiento en una base de datos y no solo en ella es obtener más rápido información de forma más rápida y exacta a nivel organizacional. La base de datos resulta una ventaja completa, siendo una herramienta primordial al momento de tomar una decisión. Rapidez de información.